La historia de la humanidad está plagada de monumentos a la paciencia y cementerios llenos de prisa. Y en el núcleo de este abismo que separa a los que construyen imperios de los que apenas logran construir excusas, existe un texto antiguo, un código de sabiduría ancestral que ha sido malinterpretado, ignorado o reducido a un simple cliché de autoayuda por mentes que no están listas para su peso. Se encuentra en el libro de los Proverbios, específicamente en el capítulo 21, verso 5. Sus palabras, si se leen con la mente dormida, parecen un consejo financiero ordinario, pero si las escuchas con el espíritu despierto, revelan la arquitectura exacta del fracaso humano. El proverbio dicta: los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia, mas todo el que se apresura alocadamente, de cierto va a la pobreza. Lee esa última frase otra vez, no con los ojos, sino con la experiencia de tus propios fracasos. Todo el que se apresura alocadamente, de cierto va a la pobreza. El texto no dice que la pobreza llega por la falta de oportunidades. No dice que llega por haber nacido en el lado equivocado de la ciudad, por la falta de capital inicial o por no conocer a las personas correctas. El texto, escrito hace miles de años por mentes que entendían la naturaleza humana hasta su átomo más profundo, declara que el vehículo más rápido hacia la ruina absoluta es, irónicamente, la prisa. La desesperación por llegar antes de tiempo. El error fatal que el 90% de las personas cometen y no saben que están cometiendo es intentar correr un maratón con la respiración y el pánico de quien huye de un león. Irónicamente, somos la única especie en este vasto y misterioso cosmos capaz de calcular la trayectoria de un cometa, de enviar sondas a las lunas de Júpiter y de descifrar el código del ADN. Y sin embargo, si la conexión a Internet tarda más de 6 segundos en cargar un video, o si el microondas tarda 3 minutos en calentar nuestra comida, sentimos que el universo entero conspira para destruirnos y perdemos por completo la cordura. Nos hemos convertido en adoradores del Dios de lo inmediato, y ese Dios exige como sacrificio nuestro futuro. Para comprender la magnitud de este error, debes entender primero qué significa realmente la prisa desde una perspectiva psicológica y espiritual. La prisa no es simplemente moverse rápido. Los leopardos se mueven rápido, los ríos caudalosos se mueven rápido, pero no tienen prisa. La prisa es un estado de disonancia cognitiva. Es la incapacidad de habitar el momento presente porque el miedo al futuro te está devorando. Cuando operas desde la prisa, tu cerebro primitivo, tu amígdala, secuestra tu capacidad de razonamiento profundo. Entras en lo que la ciencia moderna llama la visión de túnel de la escasez. Cuando sientes que te falta dinero, tiempo o amor, tu mente se contrae. Ya no puedes ver el paisaje completo, no puedes planificar a 5 años, ni a 1 año, ni siquiera a 1 mes. Solo puedes ver la necesidad ardiente de hoy. Y en ese estado de ceguera inducida por el pánico, tomas decisiones catastróficas. Inviertes en negocios que prometen retornos mágicos porque no puedes soportar el proceso lento de la acumulación. Abandonas proyectos al 3er mes porque no te hicieron millonario. Destruyes relaciones porque exiges lealtad absoluta antes de haber construido confianza. La prisa te hace confundir el sudor con el progreso. Te hace creer que porque estás agitado, estás avanzando. Déjame llevarte lejos de esta época de pantallas brillantes y ruido constante. Imagina una antigua ciudad de piedra, enclavada en un valle donde el sol castigaba la tierra sin piedad. En esta ciudad vivían 2 talladores de obsidiana. La obsidiana, como sabes, es un cristal volcánico oscuro, hermoso, pero extremadamente frágil. Si la golpeas con impaciencia, se hace añicos. Si la trabajas con la presión correcta, puede convertirse en una hoja más afilada que el acero. El primer tallador era un hombre consumido por el hambre de su familia. Cada mañana se despertaba con el terror de no tener pan para la noche. Ese terror guiaba sus manos. Tomaba las piedras y las golpeaba con fuerza, intentando producir decenas de cuchillos al día para venderlos rápidamente en el mercado al atardecer.
Pero debido a su prisa y a la violencia de sus golpes, la mayoría de las piedras se astillaban irremediablemente. Al final del día, lograba vender unos pocos cuchillos deformes y frágiles por unas cuantas monedas de cobre, lo justo para comprar pan barato y sobrevivir un día más. Estaba exhausto, sus manos sangraban, trabajaba más horas que nadie en la ciudad, pero nunca dejaba de ser miserable. Su vida era una rueda de hámster tallada en piedra. El segundo tallador, sin embargo, operaba bajo una frecuencia completamente distinta. También tenía hambre, también sentía el frío en la noche, pero entendía que el miedo es un pésimo maestro de obras. Este hombre tomaba una sola pieza grande de obsidiana. No la golpeaba. Utilizaba herramientas de hueso y madera para aplicar una presión constante y calculada en puntos específicos de la piedra, desprendiendo escamas delgadas como el papel, una por una, durante días enteros. Su proceso era exasperantemente lento. Sus vecinos se burlaban de él, llamándolo perezoso, cuestionando por qué no corría al mercado a vender cualquier cosa como los demás. Hubo días en los que no comió, días en los que el estómago le dolía tanto que apenas podía sostener la piedra, pero su mente estaba fija en el diseño final, no en el hambre de la tarde. Después de semanas de trabajo silencioso y milimétrico, terminó una hoja ceremonial de una simetría y filo tan perfectos que parecía no haber sido tocada por manos mortales. Cuando finalmente fue al mercado, no se sentó con los vendedores comunes. Llevó la pieza directamente al palacio. El consejero del rey, al ver la perfección de la obra, pagó con oro suficiente para que el tallador comprara tierras, ganado y asegurara el futuro de sus nietos. El primer tallador es la encarnación del error que comete el 90% de la gente hoy en día. Es el individuo que salta de un modelo de negocio a otro, de un trabajo a otro, de una relación a otra, buscando la recompensa rápida que alivie su ansiedad existencial. Golpean la obsidiana de su vida con desesperación, rompiendo su reputación, su energía y su salud mental, conformándose con las monedas de cobre de la gratificación instantánea. Se apresuran alocadamente, y tal como profetiza el texto milenario, de cierto van a la pobreza. Una pobreza que no es solo financiera, sino una pobreza de espíritu, de paciencia, de sustancia. Son personas que construyen castillos sobre arena mojada porque esperar a que se seque el cemento les produce demasiada ansiedad. El segundo tallador es la representación pura del diligente. Ahora, detengámonos en esta palabra, porque la modernidad ha secuestrado su significado original. Hoy pensamos que diligente es el empleado corporativo que llega temprano y responde correos a las 3 de la mañana. No es así. En las raíces antiguas de la palabra, la diligencia está vinculada a la precisión, a la agudeza, a la capacidad de discernir y enfocar la energía como un láser. El diligente no es necesariamente el que trabaja más duro físicamente, es el que trabaja con la mayor claridad de intención. Es el que ha domesticado a su animal interno que aúlla por comida rápida y lo ha sometido a la voluntad de un propósito superior. La diligencia requiere la fuerza bruta de la paciencia activa. No es sentarse a esperar que las cosas sucedan, es moverse con la certeza inquebrantable del agua que talla el cañón del Colorado. El agua no se desespera si encuentra una roca inmensa en su camino. No intenta explotarla en un segundo. Simplemente ejerce presión continua, implacable, silenciosa, hasta que la roca cede. Observa tu propia vida. ¿Cuántas veces has saboteado un gran proyecto por querer resultados en la primera semana? ¿Cuántas veces has abandonado la lectura de un libro transformador porque exigía demasiada concentración y tu cerebro adicto a la dopamina barata te suplicaba que miraras tu teléfono? Aquí hay otra pequeña broma macabra de nuestra psicología moderna. Pagamos membresías anuales para ir a levantar pedazos pesados de metal en un gimnasio cerrado para estresar nuestros músculos deliberadamente. Pero huimos, aterrorizados ante la idea de sostener una incomodidad emocional durante 15 minutos. La pobreza se alimenta de esa debilidad. La pobreza es una entidad parasitaria que se aferra a tu necesidad de confort inmediato.
El error de apresurarse alocadamente tiene raíces profundas en un malentendido fundamental sobre cómo funciona el universo. Creemos, desde nuestra arrogancia humana, que podemos forzar los ciclos de la naturaleza. Queremos plantar una semilla un lunes y comernos el fruto el viernes. Y cuando el fruto no está, en lugar de regar la tierra, arrancamos la semilla para ver por qué no ha crecido, matándola en el proceso. Así es como la mayoría destruye sus propios negocios, sus talentos y sus relaciones. El universo opera por leyes de gestación, no por caprichos de velocidad. Un embarazo toma 9 meses. No puedes juntar a 9 mujeres y esperar tener un bebé en un mes. La riqueza generacional, la maestría absoluta en una habilidad, la construcción de un carácter magnético y poderoso, todo eso requiere su propio periodo de gestación en la oscuridad, en el silencio, donde parece que nada está ocurriendo. El que se apresura, en el fondo, no confía en sí mismo ni en el proceso. Su prisa es un síntoma de su profunda inseguridad. Grita al mundo: tengo que conseguirlo ahora, antes de que se den cuenta de que soy un fraude, o antes de que se me acabe la suerte. Por el contrario, la lentitud deliberada, la diligencia estratégica, es la máxima demostración de poder. Quien no tiene prisa demuestra que sabe hacia dónde va y que es inevitable que llegue. Camina con la postura de un rey que pasea por sus propios jardines, no con la histeria de un ladrón que huye con el botín. Cuando eliminas la urgencia desesperada de tus acciones, eliminas el 90% de tus errores tácticos. Dejas de aceptar malos tratos por miedo a quedarte solo. Dejas de firmar contratos abusivos por miedo a perder una supuesta oportunidad única. Dejas de gastar el dinero que no tienes para impresionar a gente que no te importa, solo para calmar la ansiedad de sentir que no eres suficiente. Pero para entender cómo desmantelar esta bomba de tiempo que llevas en el pecho, primero debemos observar la anatomía de tu propia mente. Porque el error no está simplemente en lo que haces con tus manos o hacia dónde corren tus pies, sino en el cristal oscuro y distorsionado a través del cual estás observando el concepto del tiempo en sí mismo. El cristal oscuro y distorsionado a través del cual estás observando el concepto del tiempo en sí mismo. Nos han adoctrinado para ver el tiempo como a un ladrón implacable, un asesino silencioso que acecha en las sombras de nuestros calendarios. Creemos que cada tic-tac del reloj es una moneda menos en nuestro bolsillo de vida, un paso más hacia la irrelevancia y el olvido. Y bajo esta tiranía invisible, la prisa parece no solo una respuesta lógica, sino la única respuesta de supervivencia posible. Si el tiempo me está robando, tengo que correr más rápido que él. Si el mundo avanza a la velocidad de la luz, yo tengo que moverme a la velocidad del pensamiento. Pero te ruego que escuches esto con la sangre, no solo con los oídos. El tiempo no es un ladrón. El tiempo es el lienzo sagrado, es el horno alquímico, es la fuerza misteriosa que toma tus acciones repetidas y las transmuta en un destino inquebrantable. Cuando intentas ganarle una carrera al tiempo, te conviertes en el peor enemigo de tu propia obra, saboteando los cimientos que intentas levantar. Quiero que te detengas un segundo y mires a tu alrededor. Observa la comedia trágica, casi poética, en la que nos hemos convertido como especie. Hemos inventado máquinas que lavan nuestra ropa con presionar un botón, dispositivos autónomos que aspiran el suelo de nuestros hogares mientras dormimos, y cajas metálicas que nos transportan a través de continentes en cuestión de horas. Objetivamente, tenemos más tiempo libre y más comodidades que cualquier rey babilónico, faraón egipcio o emperador romano de la antigüedad. Y sin embargo, andamos por la vida con la respiración entrecortada de un fugitivo de la justicia. Nos enfurecemos con nuestros teléfonos porque una página tardó 4 malditos segundos en cargar, sintiéndonos los grandes estrategas del universo, los amos de la eficiencia, mientras perdemos 2 horas y media hipnotizados viendo videos de gatos cayéndose de las mesas o personas discutiendo trivialidades. La paradoja es fascinante y, admitámoslo, profundamente patética. Esa impaciencia crónica, esa intolerancia visceral a la espera, no es señal de que eres una persona de alto rendimiento. Es la firma biológica de la mente pobre, no pobre de cuenta bancaria en este momento,
sino pobre de perspectiva, de dominio propio, de visión a largo plazo. Para romper este patrón de escasez que te mantiene girando en la rueda sin avanzar un centímetro real, debes realizar un cambio de identidad brutal. Debes convertirte en un arquitecto de catedrales, en un mundo atestado de mediocres constructores de tiendas de campaña. Piensa por un instante en los hombres de manos ásperas y mentes vastas que diseñaron las grandes catedrales góticas de Europa hace cientos de años. Cuando el maestro de obras, parado en el lodo, colocaba la primera piedra de los cimientos, sabía con absoluta certeza que sus ojos mortales jamás verían la obra terminada. Sabía que su carne se volvería polvo, que sus hijos probablemente envejecerían y morirían, y que tal vez sus bisnietos verían la aguja final perforar el cielo cubierto de nubes. Y sin embargo, a pesar de esta certeza de muerte antes de la culminación, no había ni una gota de prisa en sus manos callosas. No cortaba las piedras de cualquier manera, encogiéndose de hombros y diciendo: «Bueno, esto servirá para salir del paso hoy, nadie lo notará». En absoluto, tallaba cada bloque inmenso, con una devoción milimétrica, calculando ángulos que sostendrían toneladas de peso durante siglos, porque entendía desde la médula de sus huesos que estaba construyendo para la eternidad, no para el fin de semana. Ese es el pensamiento del diligente que inevitablemente tiende a la abundancia. Es la mente que siembra un roble sabiendo que jamás se sentará bajo su sombra, pero sabiendo que su linaje tendrá madera y refugio para siempre. En contraste absoluto, el individuo que se apresura alocadamente es como el hombre asustado que necesita refugio para la noche y arma apresuradamente una tienda de lona delgada en medio del campo. Es rápido, es inmediato. Recompensa sus neurotransmisores al instante. Le da la ilusión efímera de seguridad antes de que caiga el sol frío. Pero al primer viento fuerte de la realidad, a la primera tormenta seria de la economía, a la primera crisis en su sector o en su vida personal, su frágil tienda sale volando por los aires. Lo deja a la intemperie, desnudo, temblando bajo la lluvia, maldiciendo al universo, a los políticos, a la economía global y a su mala suerte por la desgracia que le ha tocado vivir. Y a la mañana siguiente, ¿sabes qué hace este hombre? Corre desesperado a buscar más lona barata para construir otra tienda igual de inútil. Esa es la verdadera rueda de la pobreza material y espiritual. El esfuerzo infinito y agotador puesto sistemáticamente en soluciones a corto plazo, en atajos ilusorios, en parches temporales que jamás construyen un patrimonio real, ni una reputación sólida, ni un carácter inquebrantable. Entonces, la pregunta que quema en el aire es: ¿cómo extirpamos este parásito venenoso de la prisa de nuestro sistema nervioso central? ¿Cómo dejamos de ser estadísticamente predecibles en nuestro fracaso? El primer paso es brutalmente simple, pero requiere un nivel de honestidad cruda que muy pocos seres humanos están dispuestos a sostener frente a su propio reflejo en el espejo. Debes mirarte a los ojos y aceptar que estás aterrorizado. Ese deseo ferviente y sudoroso de que tu nuevo negocio despegue mañana, esa ansiedad porque tu proyecto se haga viral hoy, esa necesidad de que tu inversión se triplique en un mes para poder respirar tranquilo, eso no es ambición. Te han mentido. La verdadera ambición es fría como el hielo, es calculadora, es paciente como un francotirador. Lo que tú sientes, esa vibración eléctrica en tu estómago, es miedo puro y duro. Miedo a no ser suficiente. Miedo a quedar expuesto frente a tus familiares como un charlatán o un fracasado. Miedo a la mirada silenciosa de los demás que parecen avanzar mientras tú te sientes estancado. Cuando tienes la valentía de reconocer que tu supuesta prisa productiva es solo un disfraz barato para ocultar tu terror existencial, el hechizo hipnótico comienza a resquebrajarse. Te das cuenta, quizás por primera vez en años, de que no necesitas ir más rápido, necesitas ir más profundo. El individuo diligente, aquel que el texto antiguo promete que alcanzará la abundancia, opera siempre desde la profundidad de las raíces, no desde la histeria de las hojas agitadas por el viento. Entiende y venera
la sagrada ley de la acumulación marginal. Sabe que si afila su mente, sus habilidades o su negocio un mísero 1% cada día, su cerebro primitivo y lineal no notará absolutamente ninguna diferencia el martes, tampoco el miércoles, tampoco el mes que viene. Y aquí, exactamente en este punto ciego de la percepción humana, es donde la mente apresurada entra en pánico absoluto, grita que esto no funciona, tira la toalla y salta al próximo objeto brillante que promete riqueza fácil. Pero la mente diligente sonríe en la oscuridad. Sabe que la curva del crecimiento verdadero en la naturaleza, en las matemáticas y en la riqueza no es una línea recta ascendente. Es una curva exponencial. Es plana, dolorosamente plana, silenciosa y frustrante durante mucho tiempo, hasta que la acumulación de presión y energía alcanza una masa crítica. Y entonces, cuando la mayoría ya se ha rendido y ha vuelto al letargo, la trayectoria se dispara hacia arriba con una violencia imparable, rompiendo todos los techos de cristal. La abundancia monumental de la que habla el proverbio no es un premio de lotería cósmica que cae del cielo sobre los afortunados. Es el peso inevitable e innegable de la gravedad actuando sobre una masa gigantesca de esfuerzo concentrado, pulido y sostenido en el tiempo. Para que este mensaje no se quede flotando en la bruma de la motivación vacía y la filosofía teórica, te daré la instrucción táctica exacta para que comiences a reprogramar tu fisiología mañana mismo a primera hora. A partir de hoy, cuando sientas ese latigazo de ansiedad en el centro del pecho, dictándote con urgencia que debes hacer 1000 cosas a la vez, que estás atrasado, que la competencia te está devorando, quiero que te detengas físicamente. Congélate por un segundo, respira profundamente y recuerda la regla irrefutable del horno. Si alguna vez intentas hornear un pastel poniendo el horno a 800 grados porque quieres tenerlo listo en 5 ridículos minutos, no vas a obtener un pastel más rápido. Vas a obtener un ladrillo de carbón humeante que destruirá tus dientes, envenenará tu estómago y destrozará tu dignidad culinaria. La naturaleza no negocia sus tiempos de gestación con tus berrinches emocionales. Tu desarrollo personal, tu construcción de riqueza y la maestría de tus talentos tampoco lo harán. Escoge una sola tarea, solo una, la más pesada, la más intimidante, la más significativa, esa roca de obsidiana gigante que sabes perfectamente que cambiará el rumbo de tu vida si logras tallarla. Y golpéala con precisión quirúrgica, con concentración demoníaca durante 2 horas ininterrumpidas, sin distracciones, sin notificaciones, sin mirar a los lados para ver qué hacen los mediocres. Y luego, cuando termines tu bloque de trabajo, suéltala. Cierra los ojos y deja que el tiempo, el gran alquimista, haga el resto del trabajo. Cuando tomas esta decisión radical de dejar de perseguir alocadamente el éxito efímero y te dedicas en cuerpo y alma a ser brutalmente diligente en la construcción de tu propio valor intrínseco, ocurre un fenómeno que bordea lo místico. El éxito cambia de dirección y comienza a perseguirte a ti. Te conviertes en un centro de gravedad masivo. La riqueza financiera, las conexiones humanas de alto nivel, el respeto silencioso de tus pares y la paz mental inquebrantable dejan de ser presas escurridizas y agotadoras a las que tienes que cazar por la sabana hasta quedar sin aliento. Se convierten en las consecuencias lógicas, inevitables y naturales de la persona magnética en la que te has transformado a través del cincel de la paciencia. Ya no eres el cuchillo roto mendigando monedas de cobre en el mercado polvoriento bajo el sol hirviente. Eres la obra de arte afilada y perfecta descansando en los salones del rey, dictando tus propias condiciones, porque sabes lo que vales y sabes el fuego que tuviste que atravesar para forjarte. Romper el patrón de la prisa y la urgencia falsa es en última instancia el acto de rebelión suprema en la era moderna. Es un levantamiento silencioso contra un sistema global diseñado meticulosamente para mantenerte ansioso, hiperestimulado, consumiendo soluciones vacías como píldoras mágicas y corriendo en círculos de deuda y desesperación hasta el día de tu muerte. Optar por la diligencia paciente
es recuperar el trono de tu propia mente. Es mirar a la pobreza directamente a sus cuencas vacías, a esa entidad psíquica que se alimenta parasitariamente de tu miedo visceral al futuro y a la insuficiencia, y decirle con voz calmada pero letal: ya no juego con tus reglas trucadas. Yo soy el arquitecto de mis días, yo marco el ritmo de mi propia creación, y mi tiempo me pertenece única y exclusivamente a mí. Y si has logrado llegar hasta este punto exacto del mensaje, si sientes que algo antiguo, primitivo y profundamente poderoso ha resonado en las bóvedas polvorientas de tu mente mientras escuchabas estas palabras, significa que ya no eres la misma persona que empezó a escuchar. Significa que tu percepción se ha expandido y que estás listo para entender y soportar el siguiente nivel de este intrincado juego humano. Porque dominar la ilusión del tiempo y erradicar la prisa es solo una pieza fundamental del rompecabezas de tu liberación. La otra pieza clave es entender cómo tu propia energía invisible, tu frecuencia operativa diaria, está repeliendo o atrayendo magnéticamente las oportunidades, el dinero y las alianzas que desesperadamente buscas. Para desbloquear ese nivel, necesitas ver con urgencia el mensaje anterior donde revelamos el perturbador secreto de por qué el silencio estratégico y la ausencia son la herramienta de manipulación de la realidad más aterradora y efectiva que utilizan los verdaderos constructores de imperios. Es un conocimiento oscuro e iluminador a la vez, que el 99% de las personas no tienen el estómago para escuchar ni aplicar. Ve a buscar ese mensaje en los registros de nuestro canal en este momento, porque esa revelación encajará como un engranaje perfecto con la pesada armadura de paciencia que hoy has comenzado a forjar alrededor de tu espíritu. Aquí habla el portador. Nos vemos en el próximo mensaje.